La primera vez que lo vi al padre Emilio fue aquí en el noviciado, en esta casa. Cuando yo iba a profesar, ellos iban a tomar el hábito. Venía un grupo de San Luis Potosí que se llamaba Curso Especial. En ese tiempo era provincial el señor Felipe Cueto y formó ese grupo de jóvenes que ya tenían estudios avanzados y estaba al cargo de ellos el padre Conrado. Entonces aquí llegaron en el 61 para tomar el hábito. Fue el primer momento en que yo vi al padre Emilio. Tenía una capacidad para tenernos a todos platicando, comentando y riéndonos por sus comentarios y también por sus ocurrencias que tenía. El padre Emilio, ya de sacerdote, ya de estudiante y de sacerdote, tuvo mucho interés, entusiasmo por celebrar las solemnidades de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el nacimiento, la natividad, Pascua, Pentecostés, y también las festividades de la Virgen Santísima. La procesión del silencio la realizaba, bueno, el primero que inició con eso fue el padre Hildebrando Torres, que en paz descanse. Entonces, de allí se fue extendiendo esa devoción de la procesión del silencio, y en esa ocasión que yo estuve en Torreón, la hizo de una manera muy especial. Recorrimos varias calles y en determinados momentos y lugares nos deteníamos, se decía una poesía, unos cantos y luego seguíamos con la procesión del silencio. Emilio era inteligente, pero no le gustaba mucho estudiar. No era muy de libros, no era muy de investigar, de que le gustara investigar tampoco. Él no. Él era más bien tipo práctico y lo que escuchaba en clase y en los apuros de exámenes, pues ya se ponía a leer, a estudiar, pero sí leía mucho sobre historia, sabía de historia de la iglesia. Llegó una ocasión en que, pues, un padre, el padre Cubillas, en una conferencia formativa y en una conferencia de diálogo con el maestro, les dice: padre, pues nosotros no nos gusta el fútbol, permítanos ir a caminar por ahí al cerro, etc. Y accedió, el padre Rafael accedió a esa solicitud. Pero sí, los primeros semanas y demás, fuimos a caminar al cerro. Mientras ellos jugaban, nosotros íbamos a la caminata. Pero se le ocurre al padre Emilio, dice: ahora nos vamos a ir, en lugar al cerro, con mi hermana a tomarnos un café. De modo que allí desobedecimos y nos fuimos a tomar ese café en la tarde. Su hermana, muy abierta, muy alegre, como era él también, muy generosa, muy espontánea, y en ocasiones, no siempre, pero sí en ocasiones nos íbamos a compartir allí con ella el café en la tarde, ya sea un miércoles o un viernes, que eran días especiales para el deporte, en la tarde, después de clases. Cuando él estuvo de guardián en San Luis Potosí, en el templo de San Francisco, y allí en San Luis Potosí, en el templo de San José, hay un Cristo que se llama el Señor de los Trabajos. Esa imagen quedó tan grabada en él, y al ver la devoción también que le tenía la gente al Señor de los Trabajos, entonces él inició allí en San Luis Potosí esa devoción al Señor de los Trabajos, y donde quiera que estuvo posteriormente, él implantó y invitó a las personas para que tuvieran devoción al Señor de los Trabajos, y la fue extendiendo esa devoción en los diferentes lugares donde estuvo.
hasta acá en Sombrerete. Le hacía mucha festividad el día en que se celebraba al Señor de los milagros. De los trabajos, sí. De los trabajos. En la cuestión pastoral, él siempre quería estar, por ejemplo, después del rosario allí en Sombrerete, y en San Luis Potosí era la misa, y yo creo que también en Mazatlán. Era el rosario, enseguida la misa, y siempre quería estar como guardián y como sacerdote, y por esa dimensión pastoral que él tenía, ¿verdad? Entonces, y que debemos tener todos, él estaba siempre presente en todos esos momentos principales, y eso hacía que la gente asistiera, participara, y de hecho iba en sus misas, en sus rosarios, y en los lugares donde estuvo fue jalando gente, dispensa la expresión, jalando gente, pero la forma como lo hacía le gustaba mucho a la gente. Lo mismo sus predicaciones. Sabe que yo tengo una anécdota que no sé si fue suya, porque a mí me habían platicado que había sido de usted, pero no sé, usted me la desmentirá, donde decían que, bueno, que supuestamente dicen que el padre Emilio estaba en Sombrerete, usted o algún otro padre que llegó y que le dijo que traía mucha hambre, ¿no? No fue la suya. Que llegó y que le dijo, bueno, traigo mucha hambre, ay, ya llegué y traigo mucha hambre. Y que el padre Emilio le contestó, no sé, yo sabía que era usted, que dijeron, pues qué bueno que traes algo, porque tú nunca traes nada, ahora por lo menos... Así es. Tú nomás siempre traes hambre, pero nunca traes nada para la comida. Ahorita que dijimos de destinos, en esos últimos años nos reuníamos el padre Román, el padre Cubillas, el padre Emilio y el padre Marrufo también, que paz descanse, el padre Cubillas, que paz descanse, el padre Emilio también, que paz descanse. Nomás quedamos Román y yo de ese grupito que formábamos. Y entonces, a la hora de recreo, como no podíamos entrar a la cocina, no había posibilidades de tomar un café, se dio la maña el padre Cubillas de conseguir un bote de chiles jalapeños, lo lavó muy bien, consiguió una resistencia, y nos íbamos a la celda, no sé si de Emilio, de Cubillas, a escondidas. Allí hacíamos café, y ellos allí en ese momento fumaban porque estaba prohibido fumar, pero en ese momento fumaban, pero pues son cosas de jóvenes, de muchachos, que en realidad no había malicia ni nada de eso, sino muy inocentadas, ¿verdad? Ocurrencias de etapa de juventud. Él fue muy amigo de la gobernadora señora Amalia, que en ese tiempo eran del PRD, y Monreal, que era el gobernador de Zacatecas por el PRD, y fueron dos gobernadores muy seguidos aquí en Zacatecas. El padre Emilio hizo mucha amistad con él. Entonces, cuando estaba aquí en Guadalupe, Zacatecas, le dio como una especie de infarto. Algo pasó. Total, yo estaba aquí también en Guadalupe, Zacatecas, y tuve que acompañarlo a Guadalajara, y allí le hicieron una operación a corazón abierto. Yo lo acompañé, la ambulancia se la consiguió la señora Amalia, y lo operaron a corazón abierto. Por cierto que estábamos allí y le dije, oye, confiésate, pues es una operación seria. Y sí, se confesó con el padre Córdoba y le hicieron la operación, salió muy bien. Y yo llegué, fue el tiempo en que yo llegué de guardián aquí, y él todavía no se iba. Y tenía muchas imágenes y rosarios y medallitas, con lo cual se ayudaba para a organizar las solemnidades y para ayuda de la vida fraterna, ¿verdad? Vendiendo cosas. Por cierto, cuando llegué guardián, le dije, oye, era el recibidor, la oficina más bien, de recepción, y donde se anotaban misas, etcétera. Y entonces el padre Emilio tenía imágenes, medallitas y otras cositas.
Cuando llegué a Guardián le dije, oye, yo no quiero nada de eso. Yo no voy a ponerme a vender imágenes, ni novenas, ni medallitas, ni nada. Ah, ¿y qué va a hacer? Te las regalo, llévatelas. Le dio tanto gusto que se las llevó y siguió con esa actividad allí en Sombrerete. Y cuando tuvo el accidente, el último accidente que fue la ocasión de su muerte, aunque murió de un infarto, me hablaron inmediatamente y que las personas, no sé quién eran, qué personas de allí de Sombrerete, unas vecinas, ahorita no las recuerdo, y entonces me dijeron, vamos a llevar al padre Emilio porque está muy grave. Y es que en la caída era una escalera muy empinada, alta, y pegó muy fuerte contra el muro, con la pared, y entonces se le causó coágulos en el cerebro. Yo inmediatamente me fui a Sombrerete para recibirlo. Lo recibió un neurólogo, no recuerdo en qué hospital era. Un neurólogo ya platicó conmigo, le hicieron los estudios primeramente, me platicó la situación y que era necesaria una operación inmediatamente. Cuando llegó Emilio lo llevaron en silla de ruedas, pero él ya no coordinaba y se le olvidaban muchas cosas. A las pocas horas llegó el sobrino, creo que ya cuando lo estaban operando, que era el que más amistad llevaba con él, de parte de su familia, de los sobrinos, y entonces tenía yo que firmar porque era una operación seria, peligrosa. Tuve que hablar al padre provincial para firmar yo en nombre de él para que se hiciera esa operación. Le hicieron esa operación, pero quedó ya un poco inconsciente. Después de una semana o 2 semanas lo llevaron a Guadalajara, lo volvieron a checar allá, permaneció inconsciente, con lagunas y momentos conscientes, momentos inconscientes, y en esa ocasión estaba una religiosa que lo había ido a visitar en la casa de enfermos Duncescoto, que tenemos en Guadalajara, y cuando estaba ella, allí le dio el infarto. No solamente yo, sino muchos hermanos, muchas personas aprendimos de él algo. Siempre se aprende algo de las personas, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos ese recuerdo de él y esa actividad que él tenía, porque era muy dinámico, era trabajador, no era de estar sentado. Si tenía un tiempo libre era para llamar a alguna persona y ponerse a platicar de algo, o irse a la cocina a hacer la comida o la cena, o ayudar a la cocinera. Trapear y barrer no, nunca lo vi, pero sí hacer otras actividades, sí. Pues a seguir creando experiencias, ¿verdad? Sí. Fraternas, para que, así como recordamos hoy al Padre Emilio, también las futuras generaciones nos recuerden a nosotros. Así es. Muchas gracias, Padre. Dios le pague. A usted. Muchas gracias. Híjole, es una pregunta difícil. Mire, compartimos, como dice usted, bien dice, muchas cosas, sobre todo sus alegrías, sus tristezas. Mira, fíjate que tengo un proyecto, pero fíjate que no hay con qué. O mira, fíjate que algún periodicazo, algo usted sabe, ¿verdad? Pero sobre todo, el Padre Emilio nunca desfalleció en sus proyectos. Oye, Sombrerete, por los habitantes que tiene, por todo, ya necesita un asilo de ancianos. Es muy triste, es muy duro ver que los últimos años de esas personas los pasen así. ¿Cómo ves? ¿Estaría bueno aventarnos a hacer una obra de estas? Pues órale, le dije, pues váyale pensando, ¿dónde nomás buscamos el terreno? Le dije, me acuerdo que cuando iba casi a diario a la tienda, le gustaban mucho los dulces. Y tenía yo un perrito y mi mamá le compraba el perrito
dulces de leche con cacahuate. Y un día se pone, Chila, aunque sea deme un dulce del perro, ya que nadie me ha regalado ahora nada. Después llegaba y decía, Chila, deme el dulce del perro. Cuando escuchamos que llamaron aquí, de inmediato pensé yo, dije, ya pasó algo. Estábamos mi mamá, Felipe y yo, nos venimos y en el trayecto nos encontramos a un hermano terciario, Juan Carlos Santa Cruz, y nos dice, ¿saben que falleció el padre Emilio?